Muy buenas tardes. Siendo las 12:08 del día 18 de octubre de 2023, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al secretario general, Juan Antonio Macías Pérez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para la sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 2 proyectos de resolución correspondientes a un procedimiento especial sancionador y un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias, magistrado y magistrada. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Gracias. Magistrada Yari Zapata López tiene el uso de la voz para presentar al Pleno el proyecto que hoy nos trae. Muchas gracias. Buenas tardes. Para solicitar que por favor se incorpore a esta sesión la secretaria coordinadora de ponencia, Cintia Patricia Campos Lajovich, para que proceda a dar cuenta con el proyecto de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración de este. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas que integran el pleno de este tribunal. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número T-P-59/2023, formado con motivo de la denuncia presentada por Rocío Cervantes Barba, en su calidad de otrora postulada para contender por el Ayuntamiento de Abasolo, por el PRI, en contra de las candidaturas de Abel Gallardo Morales, del PAN, Job Eduardo Gallardo Santellano, de Redes Sociales Progresistas, y Rosa María Rodríguez López, de Fuerza por México, así como del primer instituto político mencionado, derivado de varias publicaciones realizadas en Facebook, en las que se utilizó su imagen y se realizaron comentarios que consideró generadoras de violencia política contra las mujeres en razón de género en su perjuicio. En el sumario se acreditó la existencia de 3 publicaciones denunciadas, difundidas desde el perfil de Pola Camarillo de la referida red social. Sin embargo, no se corroboró ni se aportaron evidencias al expediente para probar el vínculo entre las imágenes divulgadas con las personas llamadas al procedimiento en calidad de parte denunciada. Adicionalmente, en cuanto a la persona titular del perfil aludido, no fue posible su localización, pese a las indagatorias desahogadas. Ahora bien, en el proyecto se propone determinar la inexistencia de la conducta señalada a cargo de las personas candidatas referidas ante la falta de pruebas que revelen que ellos generaron ese contenido, lo contrataron o lo difundieron, por lo que no es posible imputarles responsabilidad alguna. Luego, con independencia de la falta de localización de la persona titular del perfil ya mencionado, se procedió al análisis de las imágenes y el contexto en que tuvieron lugar los hechos denunciados bajo los parámetros legales y jurisprudenciales, de los cuales se obtuvo que, realizada la valoración de manera individual como en su apreciación global, no se acreditó la infracción en atención a lo siguiente. Las publicaciones constituyeron expresiones que reflejan descontento ciudadano ante la presunta comisión de conductas indebidas por parte de la candidata en el ejercicio de esa libertad, pues se probó en el sumario que tal perfil difundía contenido de crítica política. Así, aunque éstas tuvieron lugar en el marco de los derechos político-electorales de la denunciante, en su calidad de entonces aspirante para contender por el Ayuntamiento de Abasolo, postulada por el PRI, analizando su contenido, no fue posible desprender el elemento de género indispensable para tener acreditada esta conducta. De tal manera que fue posible constatar que si bien las imágenes contienen un fuerte contenido de reproche, no se actualiza la violencia denunciada, puesto que su objeto o resultado no se dirigía en menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. No se basa en elementos de género, pues no constituye un patrón estereotipado, mensaje, valor, ícono o símbolo con carga de género,
que transmita y reproduzca por sí solo dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, pues las publicaciones contienen un evidente descontento ciudadano en contra de gente de la política y funcionariado público, pero no específicamente de la denunciada en su calidad de aspirante a un cargo de elección popular y tampoco por el hecho de ser mujer. Además, quedó demostrado que la finalidad de los acontecimientos en estudio, si bien tuvo como objeto descalificar o menoscabar su imagen pública, se realizó en su calidad de persona candidata y no por el hecho de ser mujer en ejercicio de su actividad política o de las mujeres en general, sin que esto haya significado un impedimento para realizar alguna de las actividades propias de su campaña, en adición a que no se constató que tuvieran un impacto diferenciado hacia ellas, ni por su objeto ni por su resultado, pues tienen un uso indistinto para referirse tanto a hombres como a mujeres y por sí mismas no ponen en duda la capacidad de estas para gobernar, ni existe una asimetría de poder entre las partes que implique una afectación desigual en el ejercicio de la función pública por la que contendían. De ahí que se concluya que los hechos denunciados fueron realizados en un debate ríspido entre una aspirante a presidenta municipal y la ciudadanía, por lo que debe estimarse que la protección del derecho a la intimidad disminuye frente a personas que sustentan una candidatura, pues son sujetas a la crítica y opinión pública, debido a que sus pretensiones son trascendentes socialmente, y en tal sentido debe existir una mayor tolerancia, incluso frente a las manifestaciones chocantes o ofensivas, particularmente cuando se trata de juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en el debate político sobre temas del interés general. Por lo tanto, al no acreditarse la totalidad de los elementos constitutivos de la infracción, en el proyecto se propone desestimar la conducta denunciada. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistraturas que integran el pleno. Magistrada y magistrado, someto a su consideración el asunto del que se da cuenta. Al no haber intervenciones, sírvase, señor secretario, tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza, Con el proyecto. magistrada Yari Zapata López, Con el proyecto. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. Por lo que hace al procedimiento especial sancionador TEG PES 59/2023 se resuelve. Primero, se determina la inexistencia de las conductas imputadas a la parte denunciada al no acreditarse su vínculo con los hechos investigados, así como del Partido Acción Nacional por culpa en la vigilancia. Segundo, se determina la inexistencia de la conducta consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género con los hechos investigados, así como de derivados de las publicaciones de Facebook en el perfil de Pola Camarillo, que es materia de este expediente. Tercero, se ordena dar vista al Consejo General para prevenir, atender y erradicar la discriminación en el estado de Guanajuato en los términos de la presente determinación. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para dar cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres. Procedo a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado que integran este pleno. Doy cuenta a este pleno jurisdiccional con un proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente 13/2023, promovido por Máximo Carrasco Rodríguez, David Rodrigo Carranza Torres e Isaac Gamaliel Sánchez Banda, señalando como autoridad responsable al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por el que impugnan tanto el acuerdo como la convocatoria que dicha autoridad emitió para la conformación de los consejos municipales y distritales para el proceso electoral local que se avecina. Señalaron que no se había reservado espacio para la comunidad LGBTIQA+,
y que debía inaplicarse el requisito de edad para quienes aspiran a integrar un consejo. Al respecto, la ponencia estima fundado el primero de los agravios, pues si bien la convocatoria es abierta a toda persona, no se reservó un número de espacios para la referida comunidad. En esos términos, se propone modificar el acuerdo y la convocatoria para que, previa obtención de información y datos útiles, se establezca un porcentaje o número de espacios a manera de cuota al considerarse esta medida como afirmativa. Por lo que hace al requisito de edad, se propone declarar infundado el agravio y por tanto improcedente la inaplicación pretendida al considerarlo como un dato objetivo e ininterpretable, además de tener un fin constitucionalmente válido, ser necesario, idóneo y proporcional en sentido estricto para procurar cierta experiencia, madurez y capacidad en el desempeño de los cargos que se pretenden asignar. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias. Magistrada y magistrado, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata. Gracias, muy amable. Nuevamente, buenas tardes. Para comentar que si bien acompaño el fondo del proyecto, tengo algunas consideraciones que hacer valer. E insisto, si en caso de que persista la postura asumida, presentada en este pleno, pues bueno, emitiré un voto concurrente. Esto voy a hacer unas consideraciones previas sobre los planteamientos que tengo que exponer en la mesa. Considero relevante partir primero de la precisión de que en la sentencia dictada dentro del expediente de este tribunal, el juicio ciudadano 211 de 2021, la que constituye un antecedente sobre que se ordenó al Consejo General para realizar un análisis sobre la viabilidad de emitir acciones o medidas afirmativas en favor, en ese caso concreto, de la comunidad migrante de Guanajuato radicada en el extranjero, para contar con diputaciones con dicha calidad en el Congreso del Estado para el próximo proceso electoral. Ello implicó entonces que la autoridad administrativa estuviera conminada a realizar dicho análisis, siendo la materia de lo resuelto en ese citado precedente, y luego si la medida, si resultaba viable, lo que de serlo, pues podría implementarla. Por otro lado, al considerar que el instituto tiene como fines garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales y ejercer funciones que le otorga la Constitución Federal, la local y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como otras tantas disposiciones que emite para el efecto el INE para los procesos electorales. Bueno, bajo estas consideraciones, en el precedente citado, se concluyó que el instituto sí contaba con facultades para emitir medidas afirmativas. Ahora bien, en este mismo asunto que estoy citando, el 211/2021, se le vinculó para realizar un análisis sobre la viabilidad de emitir estas acciones afirmativas, y como este tribunal lo reconoció en ese momento su facultad reglamentaria, pues le corresponde revisar si sobre el particular se reunían los elementos necesarios para la implementación de esta medida. Luego, al resolver el expediente revisión 5 de 2022 de este mismo tribunal, de este índice, por mayoría de votos se asumió el establecimiento de un requisito adicional para su existencia, bajo la argumentación del necesario despliegue de una consulta, lo que no fue ordenado en la primera sentencia que ya referí, para que se vinculó al instituto, en la que se vinculó al instituto a analizar la viabilidad de la implementación de esta medida afirmativa. La postura entonces asumida por la mayoría agregó un requisito adicional para su existencia, además de analizar la viabilidad, confundiéndolo, en mi opinión, con el proceso y actividades adyacentes que debe observarse por el órgano legislativo. En ese sentido, entonces, señalé que la interpretación que se realizaba respecto a la recomendación 32 que se citó en esta revisión, y que data de 2009, ya se encontraba superada en este momento por una reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos que se conoce de sobra, así como a la línea jurisprudencial vigente que desde el 2014 ha sido desarrollada bajo una perspectiva intercultural, transversal, interseccional
y por tanto incluyente, sin desconocer el bloque de convencionalidad que ha establecido los elementos, finalidades, objeto y implementación de estas medidas afirmativas. De ahí que considere que la conclusión sobre la necesaria realización de un estudio o consulta previa no era correcta, pues se dejaba de observar que incluso así se había asumido por la Sala Superior. Y bueno, para ilustrar lo anterior, destaqué lo resuelto en los expedientes de la Sala Superior, el RAP 121 diagonal 2020 y el RAP 21 de 2021, en el que se ordenó la implementación de medidas afirmativas sin establecer requisitos adicionales como consultas o estudios previos, sino que en todo caso fueran posteriores a la implementación para medir el alcance y la efectividad de las implementadas en ese momento. Y bueno, cierto es que el origen de las acciones afirmativas como mecanismo equiparador de las desigualdades sociales y de los espacios democráticos para grupos en desventaja comprende todas aquellas acciones utilizadas por las autoridades, poderes públicos, instituciones, provenientes de requerimientos que realicen las personas en el ámbito general, tendientes a lograr políticas públicas, prácticas restablecedoras de sus derechos fundamentales para estos grupos excluidos o discriminados, como las personas afromexicanas, mujeres, indígenas, personas en situación de discapacidad, de la diversidad sexual, por citar algunos grupos. En consecuencia, insisto, concurro con los términos del proyecto en que se implementen estas acciones afirmativas, compensatorias, llámese a manera de cuota, como lo está refiriendo el proyecto. Debo de decir también que, en mi opinión, en términos de las obligaciones que tenemos las autoridades previstas en el numeral 1 de la Constitución Política relativa a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, se exige que las sentencias que emita una autoridad jurisdiccional sean completas y eficaces. Esto es, la tutela efectiva no se agota con el acceso a la jurisdicción, es decir, que la persona pueda ser parte de un proceso judicial y que se emita una sentencia, como es el caso concreto que estamos llevando a cabo sobre el fondo que se está planteando, sino que también debe de tener como consecuencia la obtención de una justicia pronta, completa e imparcial, lo cual requiere que el recurso o procedimiento verdaderamente sirva para proteger los derechos humanos y remediar su violación. Y bueno, en ese sentido considero que la utilidad del fallo, esto es que sus implicaciones prácticas y la mejor forma de solucionar el conflicto para resolver las probables violaciones deba de ser así, debe de ser útil este fallo en la emisión. Lo anterior lo señalo porque ni el derecho ni el sistema electoral pueden ser ajenos a la realidad, por tanto considero que la manera y condiciones en que se ordena el Consejo General que emita una convocatoria complementaria no garantiza que ésta sea accesible para todas las personas, sobre todo aquellas con alguna discapacidad, entre estas la visual. Ello porque, solo por citar un ejemplo, desde la perspectiva de discapacidad, la referida convocatoria requiere su difusión en formatos necesarios para que las personas con algunas de estas discapacidades tengan acceso a ella. Por ejemplo, el braille. En ese sentido, considero que la manera y las condiciones en que se ordena el Consejo General emita una convocatoria complementaria no contempla las diferencias y ajustes razonables que cada grupo vulnerable requiere para que pueda ser del conocimiento oportuno de todas las personas que realmente deseen participar, e incluso la manera en que se pretende sea desarrollada puede resultar, en mi opinión, incongruente con lo que se ordenó hacer en la diversa revisión 5 de 2022 en cuanto a la realización del estudio. Y bueno, vuelvo a referir lo anterior, atendiendo a la línea jurisprudencial emitida por Sala Superior, así como por las diversas salas, y voy a referir unos precedentes identificados, uno de Sala Superior, un juicio ciudadano 220 de 2023, una sentencia de Sala Guadalajara, también un juicio ciudadano, el 53 diagonal 2023, también de Sala Monterrey, un juicio ciudadano, el 142 diagonal 2021, y un juicio ciudadano 811 diagonal 2021, también de Sala Ciudad de México, y este que vuelvo a referir es el 855 diagonal 2021, también todos juicios ciudadanos, y estos dos últimos de la Sala de la Ciudad de México. Y bueno, reitero,
tenemos que estar hablando de una utilidad en el fallo. Esto es que sus implicaciones prácticas y que la mejor forma de solución para resolver esta situación, esta diferencia o este diferendo, se aduzcan violaciones a los derechos de personas en condiciones de vulnerabilidad y que realmente el fallo sea útil. Yo considero que hay información que se debió de haber considerado para poder ponderar los efectos que se están planteando en el desarrollo de este proyecto que hoy se discute. Concretamente voy a referir lo que se ha acontecido en la convocatoria que se emitió el pasado 11 de agosto. En esta convocatoria hay una serie de etapas que ya están perfectamente definidas y que inclusive en el día de hoy se pretenden modificar en algunos aspectos para agregar una tercera lista, con lo cual, por supuesto que comparto el hecho de que se establezca una medida afirmativa, así lo he referido en los 2 votos que he planteado en los 2 asuntos del índice de este tribunal, tanto el juicio ciudadano como en la revisión. Sin embargo, bueno, quiero hacer referencia a unos puntos que considero importantes porque en esta convocatoria hay un examen Ceneval que tiene unas implicaciones de logística que creo que no se están dimensionando en su justa medida. Debo de referir que en esta convocatoria primigenia, que fue del 11 de agosto, también en uno de sus incisos, en la segunda página de esta convocatoria, en el inciso G, de el numeral 4 de las disposiciones generales, aquí se refiere de hacer algún ajuste racional para participar en las etapas 6 y 8 por motivo de discapacidad, condiciones de salud, embarazo, lactancia. Esto se solicita que a las personas que consideren que se les deba de hacer un ajuste, lo manifiesten en los términos que aquí se señalan en esta convocatoria. También quiero señalar que, bueno, las etapas ya están previstas. Justo al día de hoy estamos en el día 18 de octubre y el próximo sábado 21 de octubre se llevará a cabo el examen Ceneval, del que ya se han hecho algunas prácticas para poder verificar la viabilidad en la conexión y otras tantas cuestiones operativas y técnicas que, si bien no se refieren en esta convocatoria, pues bueno, se señalan en estos plazos, etapas que se deben de observar con fechas muy concretas y específicas. También quiero referir que parte de la evaluación de los aspirantes, como ya lo he citado en el numeral 6, evaluación de aspirantes, este sábado se contempla la primera evaluación o la evaluación del Ceneval, que será practicada a las personas inscritas. Y bueno, también quiero señalar que, de acuerdo a la información que está en la página del propio Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y que invoco como hecho notorio porque está ahí su información, al día de ayer que consulté esta información había 881 personas inscritas para esta primer convocatoria que fue expedida el 11 de agosto. También hay un informe sobre la recepción de expedientes relativos al proceso para integrar los consejos distritales y municipales electorales para este proceso 23-24. Y de este informe, que también está en la página, se extrae que hay 90 personas que pertenecen a grupos vulnerables, de los cuales se autoadscriben 24 de ellas como personas indígenas, 23 como personas en situación de discapacidad, 12 como afromexicanas y 31 personas se autoadscriben como de la diversidad sexual. Por otro lado, quiero señalar que el pasado 9 de octubre, es decir, la semana pasada, se presentó el estudio sobre la situación sociodemográfica, distribución geográfica y características de la participación político-electoral de personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual en el estado de Guanajuato para cumplir con el acuerdo CGIEG, diagonal 061, diagonal 2022, que, insisto, hace referencia al cumplimiento que se da a la diversa revisión que ya cité, que es del índice de este tribunal. Y bueno, todo esto lo refiero porque debo de señalar que, si bien, insisto, comparto el que se emitan medidas afirmativas, me parece, por un lado, al haber 2 convocatorias, es decir, la primera a la que he hecho referencia, que se publicó
el pasado 11 de agosto y a otra que se publicó el día de ayer, el 17 de octubre, solo lanzada para algunos municipios porque no alcanzaron el número necesario de personas que se están postulando a esta convocatoria. Debo de decir que, por supuesto, acompaño el que se emita una nueva convocatoria sumarísima, como se está haciendo referencia. Considero que los plazos para llevar a cabo todas estas etapas, que de manera muy general yo solo me referí al examen Ceneval, pero finalmente las etapas están señaladas en la convocatoria, me parece que va a ser muy complejo que realmente la ciudadanía guanajuatense que esté en una situación de discapacidad se pueda enterar. Si bien debo de señalar que ya hay personas que se han autoadscrito a alguno de estos grupos, me parece complejo que pueda emitir el instituto de manera rápida una convocatoria en la que se establezcan estas medidas afirmativas con todos los parámetros o con todos los efectos que se están señalando en la resolución. Creo que sería más fácil emitir una convocatoria complementaria, como usted lo refiere, magistrado Martínez, sumaria, obviamente, porque ya los plazos no están con la primera convocatoria. La primera convocatoria tiene plazos de 4 meses en toda su elaboración, y esta convocatoria estaría con escasos 2 meses en su difusión y en cubrir todas las etapas. También considero que se limite a que esta convocatoria salga con las medidas afirmativas. Creo que sería todavía limitar un poco más el plazo. Insisto, se trata de que la sentencia sea útil, sea práctica y sea cumplible por el órgano electoral concretamente, y creo que la inmediatez con que se deba de emitir esta convocatoria sumaria junto con la acción afirmativa, creo que sería un poco complejo en cumplimiento de plazos. No dudo que lo puedan hacer, sin embargo, creo que es forzar a una organización a que despliegue una serie de actos, y creo que al dejar sin efecto los apartados que usted ya mencionó de la primera convocatoria, en mi opinión, tendría que dejarse también sin efecto los correlativos de la segunda convocatoria emitida el día de ayer, 17 de octubre, y expedir un acuerdo dictando las medidas afirmativas para estos grupos, pero en un acuerdo independiente para el momento de la integración de estos consejos electorales, distritales y municipales pueda ser con esta implementación de medidas afirmativas. Insisto, por supuesto que apoyo la emisión de acciones afirmativas, así lo he señalado en otros tantos proyectos, simplemente que me parece que los efectos no son los más convenientes. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra intervención? Al no haber intervenciones, señor secretario, por favor, tome la votación correspondiente respecto de esta cuenta. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto, pero anuncio que emitiré el voto concurrente en los términos que he expresado, con fundamento en el artículo 19, me parece, del reglamento interior. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con mi proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente, con un voto concurrente de la magistrada Yari Zapata López en términos del artículo 19, fracciones 11ª y 12ª del reglamento interior del tribunal. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, por lo que hace al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TEF-JPDC-13/2023, se resuelve. Primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, es improcedente la inaplicación de la fracción 3 del artículo 83 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Tercero, se modifica el acuerdo y la convocatoria que fueron materia de impugnación en términos y para los efectos que se precisan en la presente ejecutoria. Magistrada y magistrado,
Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 12:38 del día 18 de octubre del 2023, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. Adiós, buenas tardes.